Muy bien. Tenemos la presentación final a cargo de Augusto Miyagi, BPM y Kaizen, una visión de afuera para adentro. La presentación está a cargo de Augusto. Diremos de Augusto, para empezar, que es el presidente de la ABPMP Capítulo Perú. Es el primer peruano certificado internacional en BPM, es un CBPP por la ABPMP Internacional. Tiene algunas otras certificaciones, OMG, SFC, certificado en Scrum Ágil. Diremos también que es un egresado de la Maestría de Gestión de Tecnologías de la Universidad Peruana Unión. Una sólida experiencia laboral en Japón, Perú y México, en sectores como manufactura, financieros, telecomunicaciones, aplicando conceptos BPM, Kaizen, metodología 5S, Just in Time, TPS, entre otros. Queremos dejar en el uso de la palabra a Augusto Miyagi. Augusto, adelante. Ok, gracias Daniel. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a todos los que han participado y se han quedado hasta esta hora. Ha sido un tema, ha sido casi una maratón desde ayer en la noche. Muchas gracias. Bueno, hoy les voy a hablar de lo que mezclo yo bastante, que es Kaizen, ¿no? Kaizen con BPM, y lo que fue digamos que el motivo de este BPM Day, ¿no? Mostrar lo que es una mirada de fuera para adentro. Voy a hablar de tres temas, básicamente, de Kaizen y BPM, conceptos de Kaizen y BPM, lo que es un proceso con una visión de fuera para adentro, y finalmente unos tips para aplicar algunas técnicas de Kaizen con BPM, o mezclando ambas, ¿no? Bien, primero hablemos de gestión por procesos o BPM, que lo estábamos viendo en un chat, inclusive lo vi. Cuando hablamos de gestión por procesos, y también, solamente un paréntesis, el año pasado cuando hicimos el BPM Day, muchas personas me preguntaban, ¿y por qué no dijeron el significado de gestión por procesos, ¿no? Bueno, recomponiendo un poco el error del año pasado, le diré que gestión por procesos es una disciplina gerencial y lo que nos dice es cómo ver la empresa de una forma diferente, ¿no? Cómo gerenciar la empresa a través de sus procesos o vista como empresa por procesos, gestión por procesos. Nosotros proponemos tres conceptos principales. Valor para el cliente, si no generamos valor para el cliente no tenemos empresa. La visión de fuera para adentro, que es el tema del BPM Day, y los procesos punta a punta. Todo eso mezclado con técnicas y buenas prácticas es lo que tenemos en el BPM CEBOC. Entonces, cuando hablamos de valor para el cliente, es básicamente esto de aquí. Esta es una diapositiva del año 2015 del bootcamp que hice en Brasil. Sin valor, no tenemos clientes, y si no tenemos clientes, no tenemos empresa. Entonces, todos los procesos de la empresa deben estar orientados a generar valor al cliente o generar un soporte para aquellos procesos que generan valor al cliente. Y obviamente tenemos los procesos estratégicos, pero siempre tenemos que tener en cuenta la generación de valor para el cliente. Y aquí lo que es una visión de fuera para adentro. En este caso siempre prefiero mostrar este video. Espero que se escuche el sonido.
Esto es lo que significa una visión de fuera para adentro. Ponerse en los zapatos del cliente, en los zapatos de la persona que está fuera de la organización. En este caso es un arquitecto que quiere simular o quiere vivir en carne propia lo que sentiría un minusválido cuando se pasea por todo su edificio, ¿no? Su infraestructura. Y cuando hablamos de la visión de fuera para adentro, lo que sucede normalmente es que cuando se hace un análisis y se hace un análisis de dentro hacia afuera, lo que normalmente pasa es que los colaboradores comúnmente afirman que están haciendo un buen trabajo y que todo está bien. Pero ¿qué sucede cuando esa misma evaluación es hecha con una visión de fuera para adentro? Es decir, a partir de los clientes, es todo lo contrario. Tenemos quejas, reclamos y clientes que podrían inclusive hasta cambiar de proveedor si tuvieran una mejor opción. Entonces, la visión de fuera para adentro es muy importante porque nos ponemos en los zapatos del cliente, en los zapatos de la persona que va a utilizar o va a recibir el beneficio del proceso. Otro punto muy importante es cuando hablamos de la organización funcional versus la organización gestionada por procesos. En una organización funcional, lo que estamos viendo son áreas funcionales y que básicamente comienzan a gestionar su proceso de esta forma, pero son como islas independientes. ¿Eso qué genera? Que el valor que generan todas estas actividades puede ser interrumpido por estos hand-off que le decimos, o puntos grises, donde se traspasa información de un área a la otra. Lo que nosotros proponemos como asociación, como BPM, es que adicionalmente a lo que es funcional, le ingresemos lo que es la gestión por procesos, esta visión diferente. Entonces, había una pregunta, ¿no? ¿Qué es gestión por procesos? Gestión por proceso es ver la organización de esta forma. Además de la visión funcional, debemos tener esta visión así, de esta forma. Porque esos son los procesos que generan valor al cliente, normalmente son los que llamamos visión, procesos punta a punta. Cuando hablamos de gestión de procesos o del proceso, lo que estamos hablando es de mejorar la eficiencia o la calidad de este proceso en específico, de un proceso en específico. En cambio, cuando hablamos de gestión por proceso, es un tema un poco semántico, estamos hablando de cómo nosotros estamos viendo la organización. Organizaciones se pueden representar mediante organigramas, como en este ejemplo. Tenemos una organización con 4 áreas funcionales, donde la primera tiene 2, la segunda tiene 3, la tercera tiene 2 y la cuarta tiene 4 roles respectivamente. Para efectos de la explicación, vamos a asumir que cada rol es equivalente a una actividad. Entonces, esta organización tiene la capacidad de hacer 11 actividades, 2 más 3, 5, más 2, 7, más 4, 11. Ahora, esta misma organización se puede representar de otra forma, solo con cambiar la perspectiva. Vamos a cambiarla pasando desde la vista frontal a la vista superior. Y en este caso podemos ver cómo la misma organización, entre comillas, se ha transformado de una funcional a una orientada a procesos, donde tenemos el proceso superior con 2 actividades, el proceso intermedio con 1, 2, 3, 4, 5 actividades y el proceso inferior con 4 actividades. 2 más 5 más 4, tenemos igual las mismas 11 actividades que vimos en el organigrama. Entonces, cuando hablamos de organización gestionada por procesos, estamos hablando más que nada de una capacidad de la organización de reordenarse en forma diferente dependiendo de la necesidad del momento, sin dejar de lado las áreas funcionales siempre importantes.
Procesos, funciones. Ambas tienen que convivir. Bueno, este videito así bastante práctico y simple, lo hice para que puedan apreciar en forma gráfica lo que es cambiar una organización funcional a proceso. Es solamente un cambio de perspectiva, no estamos cambiando la organización. Las personas que ven gestión por procesos no cometan el error de las personas que hicieron reingeniería en muchas empresas. No hay que destruir las cosas, hay que construir sobre lo que ya existe. Solamente hay que cambiarle un poco la perspectiva y reordenar algunas cosas. Pero en sí es la misma cantidad de personas. Lo que tenemos que hablar, estuvimos hablando mucho en todo este tiempo, ha sido una gestión del cambio. Explicarles a las personas que están haciendo sus mismas actividades, pero ahora tienen un componente, una perspectiva adicional, que es la de gestión por procesos, que es transversal a toda la organización. Y ahora, la segunda parte del tema, Kaizen. Kaizen es una palabra japonesa, es un ideograma que tiene, son dos ideogramas que significan mejora continua. Pero el Kaizen tiene un significado muy interesante. Este kanji, o esta letra, ideograma, está compuesto de dos radicales. Esta que es yo y esta que es el cambio. Entonces aquí lo que estamos hablando es de que una persona cambia o yo cambio. Y la segunda tiene dos radicales. El primero que es oveja y altar. Básicamente, ¿qué es lo que significa esto? Que yo estoy haciendo un cambio y para hacer un cambio estoy ofreciendo algo a una divinidad o a una persona superior. Entonces, el cambio, como Kaizen, es cambio de la persona en general, va a mejorar. Pero para que una persona mejore, tiene que ofrecer algo a cambio. Entonces, esa es la visión importante del Kaizen. Uno va a cambiar, pero para cambiar tiene que ofrecer algo. Tiene que dar algo más para que se pueda dar ese cambio. Pero el Kaizen es una filosofía, pero un cambio para mí es una filosofía que yo lo asocio mucho con TPS. TPS es Toyota Production System. ¿Y por qué uso Toyota Production System? Porque cuando uno le pregunta a una persona de Toyota o de las fábricas japonesas si está haciendo Toyota Production System, le van a decir que no, está haciendo Kaizen, está haciendo mejora continua. Es más, según mis jefes, yo trabajé en diferentes empresas en Japón, no es que los japoneses trabajen como Toyota, es que Toyota trabaja como todos, como trabajan todos los japoneses. Y bueno, mi jefe me decía un poco molesto que Toyota lo que había hecho es ganar el marketing y publicitarlo. Pero bueno, regresando al tema, lo que yo les quiero decir es que Kaizen y TPS, o sea, los resultados de Toyota están basados en Kaizen. ¿Qué cosa significa eso? Que están basados en que las personas mejoren constantemente. Y aquí les estoy colocando unas 5 principios o herramientas o técnicas que se utilizan en Kaizen o en TPS, que son 5 S, ¿no? Seiri, Seton, Seso, Seiketsu, Shisuke, que son para, digamos, separar lo que no es necesario, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. Gemba, que significa ir al lugar donde ocurren los hechos, que tiene mucho que ver con lo que es la visión de fuera para adentro. Tenemos otro principio más, que el cliente es Dios, que usamos acá en Camisa Mades, significa que el cliente es Dios. Tenemos lo que es el Value Stream Map, que es mapear todo el proceso end-to-end, punta a punta. El Muda, Muri y Mura, básicamente se conoce como los mudas o los desperdicios, pero esto tiene, digamos, una connotación adicional. Y Mieruka. Mieruka es un término que se utiliza en Japón, donde todo se tiene que visualizar en forma gráfica. En las plantas japonesas uno ve que predominan más los gráficos que las letras, y eso es básicamente porque es mucho más sencillo entender un gráfico que entender un párrafo lleno de palabras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Kaizen y TPS, para mí estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? Y ahí están los resultados de todo lo que es el Toyota Production System con sus fábricas. Y estos son los puntos que para mí, digamos, son importantes que uno debe tomar en cuenta cuando hace mejora continua.
Y cuando hablamos de mejora continua, acá he copiado un poco lo que es la casa de Toyota. Estamos hablando de excelencia operacional, que se basan en dos pilares: el justo a tiempo, el Kaizen como personas mejorando, y el Jidoka, que es la perfección en la fuente. Esto está sustentado en varios pilares, en varias técnicas, que son las 3 Mu, Muda, Muri y Mura, las 5 S, Mieruka, Sangen Shugi, que son los de Gemba, y Value Stream Map. Entonces, los japoneses cuando hablan dicen, no estamos haciendo cosas, estamos haciendo personas que hacen productos. Eso es lo importante. La visión es desarrollar a las personas. Y aquí, hace poco conversaba con una persona de una empresa financiera y me decía, preocupada ella, que cuando iba a los cursos de procesos, todo el mundo hablaba de procesos y procesos de manufactura, y que ella no veía cómo relacionar los procesos de manufactura con los procesos de servicio bancario. Y yo le decía que no, que son muy parecidos, solamente había que aplicarlos en forma diferente. Y yo le digo a todas las personas que ven el tema financiero, el justo a tiempo, el just in time, significa es lo que se necesita en la cantidad exacta, en el momento exacto, digamos que bueno, bonito y barato. ¿Y eso con qué se relaciona en la parte financiera? Se relaciona con el calce entre los ahorros versus los créditos desembolsados. Uno necesita el dinero para poder colocar préstamos. Ese es el just in time. Entonces, todo lo que ustedes puedan ver en just in time en Toyota Production System, muy posiblemente lo puedan aplicar a lo que es el calce de activos con pasivos, ¿no? O pasivas con activos. Y cuando hablamos de Jidoka, que es perfección en la fuente, que es controlar que no hayan defectos en la fuente, podemos hablar también de calidad en la originación de los créditos. Si le colocamos pokayokes o adaptamos los pokayokes, si se utilizan pokayokes, son estos dispositivos que no permiten que uno cometa un error. Si colocamos estos dispositivos para que no cometan el error en la originación de créditos, lo más probable es que los créditos sean buenos y, entre comillas, el término que utilizamos en finanzas es que no se caigan los créditos. Entonces, cuando hablamos de BPM, no solamente es manufactura, no solamente es producción. Lo que sucede es que no hemos extrapolado algunos conceptos que han mejorado mucho los japoneses en producción y no lo hemos podido extrapolar a lo que son servicios, ¿no? Básicamente, en este caso, servicios financieros. Por eso les digo, si quieren ver calces entre ahorros y créditos, vean lo que hay en Just in Time y traten de sacar lo bueno que hay ahí para aplicarlo a eso. Si quieren ver problemas en originación, vean lo que se hace en Jidoka. Y a partir de eso extrapolen y aplíquenlo en lo que es la originación de crédito. Yo hablo acá de un triángulo virtuoso cuando me gusta hablar mucho de principios, ¿no? Entonces tenemos unos principios que luego generan unas herramientas y la unión de esas herramientas generan aplicaciones. Es un poco etéreo todavía lo que estoy hablando aquí, pero vayamos a ver un poco el ejemplo que les voy a dar. Y me baso en esto: perfeccionar aquello en lo que no va a cambiar en el tiempo. Hablamos mucho de tecnologías hace un momento, y las tecnologías son muy importantes, sí. Pero nosotros como BPM podemos hablar de principios, herramientas, aplicaciones, y esforzarnos en perfeccionar aquello en que nosotros creamos o estamos seguros que no va a cambiar en el tiempo. Como por ejemplo, cuando hablamos de 5 S, y hablamos de la primera S de las 5 S. La primera S de las 5 S se basa básicamente en dejar las cosas que no se usan. Eso es todo. Ese es el principio, dejar las cosas que no se usan. Y aquí el ejemplo es bien sencillo. Imagínense que todos nosotros estemos cargando con los libros que usamos desde que estuvimos en primer grado de primaria o en el kinder o lo que sea. Si no hubiéramos dejado ni uno de los libros y los cargásemos en una mochila, hoy tendríamos una mochila de 40 kilos y no podríamos movernos seguramente, o nos moveríamos con muchos problemas. Ese es el principio. Entonces, ¿qué te dice la primera S? La primera S te dice, aquello que no te sirva, no lo uses. Y luego, cuando comienzas a buscar técnicas de cómo aplicar la primera S, lo que te dicen es, la técnica más sencilla es, ok, lo que vas a usar constantemente, tenlo a la mano,
Lo que no vas a usar constantemente o una vez por semana, tenlo en un anaquel, no tan cerca de la mano, pero lo que vas a utilizar una vez al año, quizás lo tengas que desechar o lo tengas que guardar en un almacén mucho más lejano. Entonces, ¿en qué se basa esto? En que uno, de este principio de dejar las cosas que no usan, luego genera la primera S de las 5 S, y luego para hacer efectiva esa primera S de las 5 S, inventamos una metodología, que es la que le acabo de decir. Y ahora, cuando nosotros juntamos varias herramientas, lo que logramos es, por ejemplo, una aplicación. En este caso sería el JIT, el Just in Time. El Just in Time es, como les mencioné hace un momento, lo que se necesita en la cantidad exacta en el momento exacto. Entonces, hacemos serie y decimos, ok, ¿qué es lo que necesitamos en el momento exacto? Estamos aplicando el primer principio de las 5 S para hacer Just in Time. Entonces, regresando aquí, estamos hablando de principios, dejar las cosas que ya no se usan en el pasado, dejarlas. Las herramientas son las 5 S, por ejemplo, y las técnicas como nosotros aplicamos las 5 S van a hacer que nosotros cumplamos el principio, que sea soporte para las aplicaciones como Just in Time, y luego retorna que cuando aplicamos bien el Just in Time, regresamos al principio de que dejamos las cosas que no utilizamos. Ese es lo que llamo un triángulo virtuoso de principios, herramientas y aplicaciones. Esto es para terminar el tema de BPM y Kaizen. Ahora les quiero hablar un poco de lo que es un proceso de visión de fuera para adentro, ¿no? Y aquí les quiero, solamente para que tengan en consideración esto, un proceso, ¿no?, de manufactura con un proceso de servicio, la gran diferencia es que en el servicio el cliente pasa por todas las actividades del proceso, en cambio cuando es una manufactura solamente recibe el producto final. Ese es un concepto de PMSBOK. El cliente pasa por todas las actividades del proceso. Les voy a contar una historia aquí de un proceso de servicio de atención médica. Resulta que Carlitos es un estudiante, o Carlos, es un estudiante de una escuela técnica, tipo Senati, y que vive solo en una pensión en Lima, en un departamento de Lima, un departamento chico, una pensión, un cuarto alquilado. Resulta que Carlos se fue a jugar una pichanga el domingo y se lesionó. Carlos en la noche va a la clínica porque ya le dolía mucho la pierna, entonces va a la clínica y lo atienden en triaje, revisan que tiene un seguro, que es un seguro de la escuela técnica, lo atienden, no le cobran y lo mandan a su casa. Al día siguiente Carlos va a la escuela, ¿no? Y en la escuela, ni bien llega, lo primero que sucede es que viene el asistente social y le pregunta qué le había pasado, porque del hospital le habían comunicado a la escuela que él se había accidentado. Carlos le explica al asistente, sí, mire que me fue a jugar fulbito y me lesioné y fui a la clínica en la noche, pero todo bien. El asistente social le pregunta si es que necesitaba algo porque sabían que Carlos era una persona de provincia y estaba en Lima. Carlos dijo no, que no hay problema y hasta ahí está todo terminado, al parecer. Al momento llega el tutor, el profesor encargado del aula, y le hace las mismas preguntas a Carlos. ¿Qué te pasó? Si el accidente fue en la escuela, cómo fue el accidente. Y estar seguro de que estaba bien, porque como sabían que vivía solo, le preguntaban si es que tenía problemas para movilizarse, alimentación, etc. Cuando ya todo estaba listo, bien, Carlos sigue en las clases, termina las clases y regresa a su casa. Regresa a su casa y la dueña del departamento que le alquila, o el cuarto que le alquila, le dice que llamaron del Ministerio de Trabajo, porque la escuela está asociada al Ministerio de Trabajo, para preguntar qué le había pasado y que se había accidentado y que por favor se comunique con el Ministerio de Trabajo para informarle que le había sucedido. Carlos agarra el teléfono, llama al Ministerio de Trabajo y le explica lo mismo. Cuando ya todos están conscientes de que no había pasado nada y Carlos estaba bien, se cerró el proceso. Ese es un servicio de atención médica, ¿no?, orientado de visión de fuera para adentro. Todos están mirando qué darle de facilidad a Carlos como alumno de la escuela. Y eso lo podemos graficar así, de esta forma.
¿no? Está el hospital, viene Carlos, pasa por triaje, la atención, medicinas, se va. Al día siguiente va a la escuela recibe un mensaje de que Carlos tuvo un accidente, viene el asistente social, viene el profesor, hace un informe y luego el Ministerio de Trabajo también lo mismo. Recibe una señal, esta persona llama a la casa de Carlos, Carlos recibe la comunicación y finalmente se cierra el caso. Esto es lo que ha sucedido. Han sido 3 organizaciones, digamos que diferentes, pero que han atendido a Carlos con una visión de fuera para adentro. Y esto cuando lo modelamos en un proceso puede ser de esta forma. El proceso de la clínica, recepcionar al paciente, hacer el triaje, atención. Al final del proceso se lanza un evento de fin, mensaje, llega al Ministerio de Trabajo y llega a la escuela y se corre todo el proceso. Este es un ejemplo de lo que es un proceso de fuera para adentro. Está pensado desde la mirada de Carlos, que es un estudiante. Este proceso fue un caso que me sucedió a mí en la vida real, me sucedió hace muchos años, me sucedió en Japón, cuando en Japón en ese tiempo lo máximo de tecnología que habían eran fax. Yo me atendía en esa clínica como a las 10 de la noche del domingo. Yo no sé cómo revisaron, o sea, calculo que tenían una forma de verificar, porque en ese tiempo no había internet. Lo único que yo entiendo es que enviaron un fax al ministerio, enviaron un fax a la escuela, para que toda la atención se siga haciendo. Entonces, aquí lo importante es que todo se ha visto, todo el proceso está visto, no solamente de fuera para adentro, sino de punta a punta. Está desde que la persona, en este caso Carlos, tuvo un accidente hasta que fue atendido, y más allá de atendido, cómo fue su accidente, para dejar en claro que no hubo ningún problema adicional y nada que lo pueda perjudicar. Inclusive se preocuparon, en ese caso conmigo, que sabían que yo venía de Perú y estaba en Japón, se preocuparon inclusive si yo tenía problemas para movilizarme o alimentarme ese día. Ese es un proceso de visión de fuera para adentro. Ahora, todo el mundo me dice, ya, es Japón, es cultura, etc. Y yo les digo que no es así. Hace poquito, hace un mes seguro, y lo pongo como ejemplo, se lo dije al muchacho se lo dije a la persona que me atendió en el Banco de la Nación. Yo fui a un Banco de la Nación en una zona de Lima, para no decir la zona, y por un proceso de generación de cuenta de detracción, me dijeron que se demoraba el primer día 3 horas de cola y el segundo 6 horas de cola. Total, 9 horas por ese proceso. Yo estuve el primer día, hice una cola de 1 hora y media, luego ya no me dio el tiempo, me tuve que ir al trabajo. Preguntando, un amigo me dijo, si te vas a la agencia del Banco de la Nación de la Avenida La Marina, el proceso va a ser mucho más ágil. Yo de verdad no lo creía. Fui hasta la oficina del Banco de la Nación en la Avenida La Marina, y lo que en el otro banco, en la otra agencia del Banco de la Nación, se demoraban 3 horas, en el Banco de la Nación de la Marina se demoraron 2 minutos. Me dijeron, regresa al día siguiente. Yo regresé al día siguiente y me entregaron todo en 1 minuto. Entonces, ¿qué es lo que cambió ahí? No sé, cambió la persona, cambió el gerente del banco, no sé. Pero lo que yo voy es que este proceso que todo el mundo me puede decir que solamente se da en Japón es falso, es mentira, porque también me lo hicieron ver en el Banco de la Nación de la Avenida La Marina, a quienes públicamente les expreso mis felicitaciones por dar un tan buen servicio. Yo estimo que ellos han hecho un análisis de proceso, han visto qué personas tienen, digamos, procesos mucho más rápidos, que se pueden atender más rápido, que son más lentos, los han dividido, no sé qué han hecho. La cosa es que un proceso que en otro sitio me duraba 9 horas, estas personas me lo hicieron en 3 minutos, y de verdad que me dio mucho gusto. Y lo hizo una persona muy joven, creo que estaba recién terminando la universidad, la persona que me atendió. Y me hace pensar de que sí, pues, sí se puede hacer. Sí se puede hacer un proceso correcto, modelado, bien hecho, con buena actitud. Sí se puede, no es un tema de cultura, es un tema de mejorar el proceso y tener buena actitud. Entonces, básicamente, esto es un proceso
modelado de fuera para adentro. Cuando modelen un proceso, a todos los analistas de procesos, siempre piensen en el cliente, piensen cómo hacerle la vida más fácil. Piensen que ustedes son el cliente en ese momento. Ya aquí un poco para cerrar, les voy a dar algunas aplicaciones técnicas de Kaizen con BPM. Unas cosas que yo uso como una especie de checklist. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de lo que es, un ratito antes, de eficiencia contra eficacia. Resulta que aquí este es un ejemplo muy sencillo de una cevichería, donde hablamos de un restaurante que prepara 900 platos con un costo de 20, vende un precio de 35, la utilidad le queda 15 solo utilidad a 900, 14.500, y resulta que a cada área, logística, cocina y mesas, le da 500 soles de propina, o sea, de bono, con lo cual el dueño de la empresa gana 13.000 soles. Esto es una eficacia porque se logra el proceso. Resulta que el dueño de la empresa decide mejorar la eficiencia del área logística. ¿Y qué es lo que hace? Le ofrece de logística, ¿no? Si reduce los costos del ceviche, lo que va a hacer es llevar un bono de 1.000 soles. ¿Qué ocasionó con eso? ¿O qué ocasiona con eso? En que el de logística, para reducir los costos del ceviche, lo que hace es, en vez de comprar pescado fresco, 30 kilos diarios, compra 600 kilos congelado el primer día del mes. Ya se podrán dar ustedes cuenta de lo que sucedería al final del mes. Al final del mes no va a vender ni un solo ceviche, va a vender puro chicharrón de pescado. Entonces pasó de vender 900 platos a 200 platos. El costo bajó a 10 y obviamente el precio sigue siendo 35. Su utilidad subió a 25 por unidad, ¿no? Pero su utilidad total fue de 5.000. Menos los 1.000 que le dio de propina o de bono, de logística, su utilidad final fue de 4.000. 13.000 contra 4.000. Perdieron todos, solamente ganó de logística. Este es un ejemplo claro de cuando superponemos la eficiencia, o sea, mejorar algo funcionalmente sin ver lo que acarrea o lo que ataca en todo el proceso, todo lo que afecta en todo el proceso. Eso es lo importante. Aquí la logística ganó 1.000 soles, sí, está bien. Pero ¿qué sucede? Que todo el proceso se perdió. Comenzaron a perder dinero. Entonces, cuando veamos un proceso, tenemos que verlo, digamos, en toda su integridad, de punta a punta, y ver si una mejora en un área funcional o una actividad funcional puede ser que perjudique todo el proceso. Ahora sí, acá el checklist. Cuando hablamos de un proceso, como le decía siempre, utilizando Mieruca, o sea, utilizar la forma de visualización, tenemos que generar primero valor al cliente. Siempre valor al cliente. Entonces, aquí el checklist, contra lo que yo les comentaba de Kaizen o TPS, es el cliente es Dios. Lo segundo que les digo aquí que vean es Gemba. ¿Y Gemba a qué se refiere? En este caso es hacer la jornada del cliente. O sea, nosotros tenemos que hacer el Gemba por cada una de las actividades del proceso para saber lo que siente el cliente, qué es lo que necesita. Lo que dicen ahora es Design Thinking, ¿no? O User Experience. Pero adicionalmente, cuando hablamos de jornada del cliente, también tenemos que hablar de lo que es jornada del colaborador. Y eso también es Gemba. Si yo a un colaborador no le doy los recursos necesarios para cumplir con su tarea, lo que yo estoy haciendo básicamente es engañarme. Porque lo que va a hacer el colaborador es o hacer su trabajo a medias o no hacerlo. ¿Por qué? Porque no le estoy dando las herramientas necesarias. Entonces, cuando hablamos de un checklist de Kaizen, estamos hablando de hacer valor para el cliente y lo que es Gemba, jornada del cliente y jornada del colaborador. Ahora, para cerrar el checklist, aplicar 5 S, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que no necesito? ¿Cómo las debo ordenar? Por ejemplo, en este caso, he ordenado este proceso en subprocesos y aquí abajo he colocado las actividades que se descomponen de estos subprocesos. Entonces estamos aplicando Mieruca, estamos aplicando 5 S, debemos aplicar mudas porque aquellas cosas que no sirven las vamos a quitar, y el value stream más del end-to-end. Siempre cuando hablamos de procesos, y hablaban hace un momento también de los procesos, del modelamiento de procesos en forma jerárquica, hablamos de un proceso
descriptivo, podemos hablar de un analítico y luego de un operativo. Y, ya para cerrar, porque estamos con el tiempo, esta frase que he acuñado hace poco tiempo, que es: un proceso correctamente diseñado crea un ecosistema crea hábitos en sus miembros, la repetición de los hábitos crea una cultura, si quieres cambiar la cultura, cambia el proceso. Y eso es todo, muchas gracias por su atención, y como es una visión de fuera para adentro, ahora lo que quiero son respuestas antes que preguntas. Muchas gracias. Daniel. Pregunta. Muchas gracias, Augusto. Excelente presentación. Para ir terminando, te traslado las preguntas que nos están haciendo los participantes. La primera, por favor. Si bien hoy es ya un desafío convivir entre la gestión tradicional funcional y la gestión por procesos simultáneamente, ¿qué se puede decir respecto de la implementación de BPM en una organización? ¿Debe proponerse que funcione al 100% con una gestión por procesos? A ver, yo siempre comento que esto no es una reingeniería, no hay que destruir todo. Es más, en la presentación les digo que tenemos que mantener las áreas funcionales, y sobre las áreas funcionales establecer esta visión orientada o de gestión por proceso. El ejemplo que normalmente uso yo es el de las formaciones de fútbol, ¿no? Un equipo de fútbol nunca va a un mundial con 23 arqueros o 23 defensas o 23 volantes, va con 3 arqueros, 4 defensas y así, de esa forma. Necesitamos gentes con capacidades diferentes. Los procesos lo que van a hacer es orquestar. Entonces, en el símil del fútbol, supongamos que en un córner que nosotros estamos atacando, nuestros defensas irían a atacar. Y cuando es un córner defensivo, nuestros delanteros grandes vendrían a defender. Entonces, tienen que convivir. Las capacidades de cada personas tienen que seguir, que son las áreas funcionales, pero tienen que adicionarle esta visión de gestión por procesos donde todos se orquestan, todas las funciones se orquestan para generar un resultado final. Entonces, si quieren implementar, yo les recomendaría que vayan implementando o mapeando algunos procesos y establecer una especie de estructura matricial en las organizaciones. Gracias. ¿Cómo se trabaja el Nemawashi dentro de BPM? Esa pregunta sí, esa necesita una respuesta. Ahí no estoy muy seguro cómo lo podríamos aplicar. No lo he estudiado a fondo esa parte, pero sí, no, o sea, no tengo una respuesta, no tengo todas las respuestas. Por lo menos esa no la tengo. Exactamente, no la he analizado tanto. Disculpe, lo voy a analizar y lo voy a tratar de hacer la extrapolación. Más, el 5S más 1 también se aplica en BPM. El 5S lo aplico mucho para modelamiento. Y es solamente 5S, no 5S más 1. 5S lo aplico para modelamiento. Cuando hablo de modelamiento de procesos, por ejemplo, y hablamos de lo que es de descriptivo analítico operativo, lo que estamos haciendo es ordenar las actividades en los procesos. Es el CETOM de las 5S. Cuando estamos haciendo mejora y ver qué actividades nos sirven, estamos haciendo un poco de un seizo, ¿no? Un seizo. Y cuando hablamos de seiketsu, estamos hablando de disciplina, de estandarizar, es utilizar una notación. Y finalmente, el uso continuo de ese modelo es un seiketsu, que es disciplina. O sea, si cuando uno hace, particularmente yo cuando modelo un proceso, inmediatamente lo asocio con las 5 S, ¿no? ¿Qué es qué actividad no me sirve? La primera S. ¿Qué actividad tengo que ordenar o, digamos, juntar con otra actividad para armar un subproceso? Que es la segunda S. La tercera, la limpieza. ¿Qué actividades no son necesarias? Las tengo que ir sacando. La cuarta, estandarizamos. Ok, estandaricemos una notación. O digo que sea
todo BPMN, puede ser EPC, puede ser flujogramas, que estandaricemos una forma para poder comunicarlas. Y finalmente disciplina, lo que ya modelamos en base a las 4 S anteriores, cumplámosla siempre. Sí se puede utilizar 5 S con BPM, solamente en el caso de modelamiento como un ejemplo bien puntual. Estupendo, muy claro. ¿Cómo trabajar las auditorías dentro de BPM? Las auditorías para mí en BPM no, yo quisiera decir que no deberían existir. ¿Y por qué lo diría que no deberían existir? Porque los procesos deben ser transparentes, ¿no? De tal forma que cualquier persona en la organización las pueda ver. Yo siempre comento una anécdota que tuve, o que me ha pasado, ¿no? Que es acerca de las auditorías. En las empresas donde yo trabajaba, teníamos auditorías de seguridad en el trabajo. ¿Qué sucede? Que en estas empresas, cuando una persona se accidentaba, tenían un castigo para todos los empleados. Entonces, una vez yo estaba trabajando, me acuerdo, instalando unos switches en una torre y no estaba con los elementos de seguridad, no estaba con casco, y me acuerdo que como de 200 metros venía un japonés y me llamaba por teléfono y me hacía señas y todo, y yo ni sabía qué me estaba diciendo. Yo lo que pensaba es que me estaba llamando para que lo ayude a hacer algo con su computadora, porque estaba trabajando en tecnología de información. Y resulta que se acerca donde estaba yo y me dijo, baja. Y me dijo, oye, ¿sabes una cosa? Si tú te accidentas, bueno, primero te va a doler a ti. Segundo, te va a doler a ti físicamente. Pero segundo, me va a doler a mí en el bolsillo, porque no van a descontar a todos. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que si uno hace transparente todos los procesos y los hace transparentes para que todos los puedan ver, yo creo que no vamos a necesitar tantas auditorías ni tantos auditores, porque todos se volverían auditores. Digamos, estableciendo algunas formas de castigo o de bonificación para que todos sean comprometidos con una tarea. Muy bien. Te dejamos para las palabras finales de tu presentación. Como siempre, agradecemos todo el esfuerzo que hacen los ponentes para prepararse y compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos. Adelante. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Y definitivamente un agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado, los ponentes, los auspiciadores, etc. Y sí, esperemos que el próximo año volvamos a hacer más, tengamos ya, la idea es un BPM Days, no un BPM Days, sino un Days con S, que sean un par de días o 3 días, y continuar con las actividades de la asociación en Perú, y digamos, tender más lazos con toda Latinoamérica para hacer crecer esto y mejorar, ¿no? Y bueno, nada más, muchas gracias, de verdad que ha sido una jornada larga, muchas gracias a todos los que están aquí, a los 130 y pico personas que están resistiendo todavía este evento. Muchas gracias a todos.